Estamos ya con señal. Sí, estamos ya con la señal. Estamos al aire. Muy buenas noches. Bienvenidos todos, queridos hermanos, amigos, público en general. Estamos al aire ya en esta nueva entrega, como todos los sábados, a las 19:30 GMT-5, compartiendo con ustedes otra de estas sesiones que tenemos para, con mucho cariño, con mucho gusto, compartir con todos ustedes, amigos, hermanos en general que vienen siguiendo nuestros programas sábado a sábado y también que nos escriben con todas sus inquietudes. Saben que estamos abiertos también a todas las sugerencias que ustedes puedan realizarnos, siempre con los brazos y nuestros corazones abiertos. En primera instancia, y como siempre, deseo agradecer a todos los hermanos que hacen posible estas reuniones de sábado a sábado, todos los hermanos que están atrás también ayudándonos con todo lo que es lo operativo, lo logístico, a los hermanos del capítulo magistral, a mis hermanos del capítulo magistral virtual también, que están siempre pendientes, a mis hermanos de la gran secretaría, la excelente labor que están realizando, a todas las órdenes templarias adheridas a la nación templaria. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. A nuestros queridos hermanos de la Ordo Templi Nitia en Chile, un fuerte abrazo. A nuestros queridos hermanos de la Orden Soberana Militar Hierosolimitani del Santo Sepulcro de Alemania, también un fuerte abrazo. Al Secretum Templi en Inglaterra, Francia e Israel, Ordo Templum Domini de Brasil, la Orden Soberana y Militar del Templo Hierosolimitani Universalis, a través del Gran Priorato General en Bolivia. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. La Orden Suprema Militar del Templo de Jerusalén en Mónaco, también un fuerte abrazo a todos ustedes. A todas las potencias que están intercambiando, a la masonería perfectibilista en Uruguay, a nuestras queridas brujitas, las maestras de Casa Azul, también un fuerte abrazo a ustedes. Al Círculo Juan, el Círculo de Juan del Priorato de Sion en Manizales, Colombia, queridos hermanos, un fuerte abrazo a ustedes también. Localmente aquí al Círculo Sara del Priorato de Sion y a la Estricta Observancia Templaria, queridos hermanos, con quienes teníamos antes acuerdos y ahora estamos trabajando en conjunto como una sola familia. Un abrazo a todos ustedes y a todos mis queridos hermanos de la Orden de los Guerreros de los Andes, quienes alimentan a diario este doble frente, tanto el iniciático espiritual como este científico intelectual, que es con el que abordamos precisamente los programas de los sábados, tratando de ampliar un poco más con ustedes todos los temas concernientes a lo que significa la Orden del Templo. Pues bien, como los habíamos ofrecido, hoy vamos a dar paso a la segunda parte del tema de cátaros y templarios que quedó pendiente. Le tenemos en la sala al querido hermano Álvaro desde Chile, con quien vamos a seguir intercambiando este fabuloso tema. Querido hermano Álvaro, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido hermano Carlos, y también a todos los que nos están oyendo y viendo por este medio, ¿no? Claro que sí, querido hermano. A través de ti, un fuerte abrazo a todos los hermanos en Chile. Vamos a dar paso. Vamos a continuar con esta segunda parte, querido hermano. Hacemos un breve resumen, tal vez, de lo que vimos la semana pasada. Sí, claro. Bueno, este fascinante tema que hemos tenido también aquí los hermanos que también lo han podido ver y todo, que bueno, que es bastante fascinante y da, como tal, como decíamos al principio, da para muchos temas para como seguir profundizando. Hay muchas como ramificaciones, ¿no? Pues sí, tal como tú dices, vamos a intentar hacer como un pequeño resumen de la vez anterior para un poco encauzar hacia la segunda parte, que es lo que queremos llegar aquí. Yo diría que sería como un subtítulo, ¿no? Cátaros templarios y el Grial. Hoy día vamos a penetrar sobre lo que es el mito del Grial, ¿no? Y bueno, tal como tú lo decías, un poco para resumir, situémonos en la Europa medieval, en la Edad Media, siglo XII, del 1100 y tanto al 1300 y algo, que es como la Edad Media se divide en la Baja Edad Media,
el de Edad Media en sí, y la Alta Edad Media que culmina ahí como por el 1800 también, cuando hay de nuevo también un nuevo renacer también en Europa, ¿no? Eh, en el siglo XII, como hablábamos, surge todo esto de los cátaros y templarios que eran contemporáneos, como dijimos anteriormente, y ambos movimientos sufrieron o tuvieron el mismo fin, que fue la hoguera, como comentábamos. Entonces tenemos que situarnos un poco, imaginar también esta época convulsa que estaba viviendo Europa. Porque por un lado, claro, estaban los cátaros, ¿no? Y por otro lado estaba la iglesia, digamos, la parte más conservadora, la parte más radical, y el nuevo movimiento cátaro, que era como consecuencia también de un proceso anterior, que yo diría que nace, entre comillas, como con los judíos y abarca toda Europa, que se va como por el norte, y también tenemos otra teoría que luego vamos a profundizar y llegar un poco más, que sería la de María Magdalena, que llega al sur de Francia, a este pueblito que se llama Saint-Marie de la Mer, Santa María del Mar, que entronca, digamos, con todo lo que es el movimiento cátaro en sí. Entonces, como decía, hay un profundo despertar espiritual en el siglo XII. San Bernardo potencia mucho todo lo que es el culto a la Virgen, ¿no? A Nuestra Señora. También dijimos que San Bernardo fue uno de los enviados de la iglesia para apaciguar un poco el movimiento cátaro, y él en su informe dice que, bueno, que no hay que temer con estas personas que son buenos cristianos, los bons homes y las buenas donas, los buenos hombres y buenas mujeres, y que tenían otra filosofía, obviamente, pero que en principio no revestían un mayor problema. Sin embargo, la iglesia ya sabemos cómo actuó finalmente en ese aspecto. Y tenemos, por otro lado, todo lo que es el tema templario y el conocimiento, y también quienes están también detrás de la financiación de las grandes catedrales en Europa en ese aspecto. Entonces, los templarios traen este conocimiento a Occidente, y lo empiezan a plasmar en la construcción de las grandes catedrales y de toda diría yo, la arquitectura medieval que también surge en aquella época. Los cátaros, por alguna otra forma, desafían a la iglesia en ese sentido, porque ellos promulgan dentro de su, entre comillas, enseñanza o doctrina, ¿no? La vía directa para llegar a la divinidad, no, que no habían intermediarios, no tenían que haber por qué intermediarios. Entonces eso de los obispos y las confesiones, ese sacramento para ellos no corría. Y enseñaban, tenían, como decía, un puro sacramento que era el consolamentum, y también hablamos de la endura también, que era esta parte que solamente practicaban los perfectos, que cuando ellos sentían que su misión en el mundo ya había terminado, pues se retiraban hacia lugares lejanos, normalmente cuevas, y se dejaban morir por largos ayunos, que era la endura, como decía. Entonces, este movimiento, tal como mencionábamos la vez anterior, era bastante rupturista y vanguardista para la época. Estamos hablando del siglo XII, ¿no? Hoy día también sabemos un movimiento así que entre comillas, promueva, ¿no? Que dice, en el fondo la filosofía cátara, ¿no? Decía que en realidad este mundo en el cual nosotros vivimos es como una sombra, un reflejo del verdadero mundo, que es el mundo real que ellos llamaban, que es el mundo espiritual. Tal como decíamos, ellos rechazaban el Antiguo Testamento, a ese Dios castigador, a Jehová, porque decían que era un Dios netamente como del mundo, ¿no? No pertenecía al Dios bueno y más espiritual. También en esta época está todo el auge, lo que decía de los trovadores, como mencionábamos, el amor cortés, se inician los juegos florales, y salen todos este movimiento que también pone en igualdad a hombres y mujeres. Los cátaros tenían, tanto hombres como mujeres, estaban en igualdad de condiciones también en ese aspecto. Surge el mito del Grial también en esta época, por primera vez se escucha esto del Grial. Y vemos como más tarde, luego templarios, Rosacruces e incluso los nazis, las SS,
van detrás de este mito por la importancia, digamos, que luego ahora vamos a ver que tiene sus raíces más profundas en otras culturas hacia atrás, ¿no? Entonces, esto más o menos un poco para contextualizar de alguna otra manera, a grosso modo, todo esto que estaba sucediendo en el siglo XII. En esta zona de Francia, que era el sur, eh, eh, donde estaban los cátaros, donde estaban los templarios, hay este revival, ¿no? Hay este florecimiento. Y como os decía, surge aquí con todo esto, también el comercio también es muy importante. En ese sentido era una zona que gozaban de mucha, había de alguna otra manera una libertad religiosa que no existía en el resto de Europa. Y eso es lo que lo hace interesante también, porque cada uno podía seguir de alguna otra manera el culto que mejor se identificaba, ¿no? En ese sentido. Entonces había como una cierta libertad. Aquí importante también luego vamos a ver, surgen, como esto, como decíamos, de la igualdad entre hombres y mujeres, surge también la figura de Leonor de Aquitania, que es un personaje bastante interesante, Leonor de Aquitania. Ella se casa con el rey de Francia, que en esa época tenía muy pocas tierras Francia. Luego ahí tienen sus desavenencias. Él era más cargado como hacia la vida más religiosa y parece que a Leonor no le gustaba mucho. Y luego ella en segundas nupcias se casa con el rey de Inglaterra. Y de ahí nace la figura también, vamos a ver más adelante, de Ricardo Corazón de León también. Así es. Entonces, ella es una figura muy importante en ese sentido, porque ella también es la que promueve todo esto del grial, junto a todos los trovadores de aquella época, ¿no? Entonces ella hace promover todo esto que os venía contando de esto del grial, del matrimonio, entre comillas, entre Arturo y Vivian, ¿no? Que se entronca aquí, como decíamos, de todo lo que es el mito y la leyenda del grial. Ella promueve todo esto dentro de su reino, que pensemos que Inglaterra está en una punta y todo el reino llegaba hasta el Mediterráneo, pasando por los Pirineos, ¿no? Entonces era bastante extenso todo el territorio que tenía. Y esta mujer realmente es bastante rupturista en ese aspecto y obviamente también le trae problemas con la iglesia, ¿no? Porque al ser esta más conservadora y todo eso no la mira tampoco con muy buenos ojos. Se cree que precisamente ella fue educada bajo la gnosis cátara. Se cree que, porque tal como mencionábamos la vez anterior, la mayoría de los señores feudales o duques que habían en toda esa zona, recordad que estamos hablando, situándonos, como os decía, sur de Francia, norte de España, todo lo que es la zona de Aragón y Cataluña. Que ellos tenían, los señores de aquella época, que tenían muchos pactos con algunos, incluso con los reyes en Alemania, ¿no? Como veíamos el caso de Raimundo VI, que muere en tierras, desterrado en tierras alemanas y excomulgado también, que fue quien también dio amparo y se negó a perseguir al movimiento cátaro. Y lo que os mencionaba, que la figura importante de Leonor, que también lo que se dice que fue, como os decía, criada, digamos, con toda la enseñanza cátara. Por eso ella tan, entre comillas, era tan como liberal, ¿no? En ese aspecto. Ella hacía valer ahí su rol femenino y hacía ver que en realidad la mujer tenía poder de decisión. Cuando en todo el resto de Europa ya sabíamos que gobernaba un patriarcado muy fuerte y en la Iglesia Católica solamente los hombres eran los que podían hacer los sacramentos. Bueno, hasta el día de hoy eso no ha cambiado mucho. Entonces, claro, como os decía, era bastante, con mucho resquemor se veía todo esto que sucedía
en el sur de Francia. Pero vamos a adentrarnos un poco en todo lo que es el tema del Grial, ¿no? Para algunos es la copa de la última cena, para otros la copa donde José de Arimatea recibió la sangre de Jesús. Y por otro lado, también hay muchos que lo asocian a todo lo que es el tema del linaje entre Jesús y la Magdalena, ¿no? Entonces tenemos como estas figuras que están en torno a lo que es el Grial, y otros incluso van más allá y que lo relacionan con el tema del Arca de la Alianza, ¿no? Y ahí tenemos todo este tema también, que también surge en esta época, que es también la sábana santa de Turín, la lanza de Longinos, todos estos símbolos de poder de la Veracruz, ¿no? De los trozos de la cruz. Incluso también en aquella época era muy común que todas las grandes catedrales tuviesen alguno de estos símbolos, las espinas de la corona de Jesús. Entonces es como os decía, en ese sentido estaba como lleno de símbolos también en esa época que la gente buscaba venerar, ¿no? Tener esa conexión con, en este caso, con Jesús el Cristo. Y como os decía, se da todo esto en esta época y en este lugar geográfico de lo que es el sur de Francia. Y no olvidemos más allá todos quienes conformamos o estamos en las órdenes iniciáticas hoy en día, de la importancia que es lo que en ese sentido Francia como cuna de todos los movimientos y las órdenes iniciáticas, en ese sentido templarios, rosacruces, martinistas, la francmasonería. Entonces debemos situarnos en ese sentido y ver la importancia que tiene para todos los movimientos hoy en día, que es lo que somos actualmente. Bebemos o estamos muy ligados en ese sentido a toda esta zona. Bueno, y como os decía, surge este mito del Grial, que en primera instancia está muy ligada a todo lo que es el tema del rey Arturo, que es bastante interesante porque aquí hay como tres figuras, ¿no? Con el tema del Santo Grial. Tenemos por una parte el rey Arturo, el mago Merlín, ¿no? Ay, se me olvidó la otra figura femenina, que aquí tenía apuntado y precisamente dije porque siempre se me olvida y ahora se me olvidó. Que hay tres personajes, ¿no? La parte, no es la dama del lago, la dama del lago también viene a conformar otra parte de lo que es el arquetipo que vamos a analizar. Bueno, ya me voy a acordar, es Morgana, Mago Merlín, Morgana y Rey Arturo. Ahí está el tema. Entonces, en esta época surge todo esto, que el mito, la historia del rey Arturo también es un poco incierta. Hay algunos estudiosos que lo sitúan como tal en esta zona de lo que es la Galia, cerca de todo lo que es Inglaterra, pero las crónicas de los estudiosos también sitúan que fue un soldado romano, que muy batallador y que estaba como por esta zona y hace, entre comillas, como su reino porque tenía que cuidar, digamos, toda esa parte. Y aquí surge como decía, estos arquetipos de lo que es el rey Arturo. Tenemos que pensar un poco, yo digo todo esto como doy todos estos datos para que luego nosotros vayamos juntando y armando entre todos los que estamos aquí el puzzle, ¿no? De lo que queremos tratar de entender lo que significa el tema del Grial. Entonces está el rey Arturo, que es este rey sacerdote que encarna, digamos, todos los aspectos positivos también y caballerescos de aquella época, pero también tiene su parte humana, por lo tanto no es perfecto. Y la figura de Merlín, el mago,
que dicen que también fue un guerrero, pero que se volvió un poco loco después de una batalla muy fuerte que tuvo, y él se refugió en el bosque, se refugió en la naturaleza. Por eso él conoce todos los secretos de las plantas medicinales y todos los secretos que encarna la naturaleza, ¿sí, no? Entonces, cuando Arturo saca la espada, recordemos, estamos situando aquí, esta es la espada que estaba en la roca, que según la leyenda iba a ser el próximo rey, eh, ahí comienza el reinado de Arturo. Pero la figura de Merlín ahí desaparece. Merlín lo acompaña toda una época desde la niñez con Arturo, pero luego desaparece Merlín y el rey Arturo queda como único protagonista, ¿no?, de la historia. Y bueno, gobierna, como os decía, como con sabiduría, pero también con este aspecto más humano, y que todos sabemos un poco, si habéis leído un poco la historia del rey Arturo con su esposa, eh, no, la dama del lago, y yo no, ya me confundo un poco con los nombres. Que bueno, la podéis buscar también ahí, como os decía, en internet podéis sacar más información. No olvidemos esta película tan bien realizada, también Excalibur, que si tenéis la oportunidad también de verla, ahí podéis mirarla y buscar estos arquetipos que estamos mencionando también hoy en día, ¿no? Entonces, el Grial viene a representar, como esto que os decía, los arquetipos más primitivos en ese aspecto. Que en el fondo el hombre busca algo que se perdió, pero que a la vez está como en el inconsciente colectivo también, en ese sentido. Todos buscamos de alguna otra manera el Grial, ¿no? Pero sabemos que quienes tengan acceso al Grial, una condición que se debe tener es que hay que ser muy puro y noble de sentimiento. Entonces ese es como primer filtro como para emprender la búsqueda del Grial. Quienes, como decía, tienen que ser puros en ese sentido. Entonces, esto tiene que ver un poco con el deseo que tenemos los seres humanos de poder entroncar o rozar un poco esta cosa de lo que es la divinidad. Otras leyendas más antiguas que el Grial nos hablan del caldero druida, que era también una fuente inagotable de vida, y que en el interior, exacto, había una sustancia ahí que hacía que o sea, no era tan importante el caldero, porque el caldero era un contenedor, lo importante era lo que tenía dentro del caldero, que era esta sustancia que hacía curar a los enfermos, y como os decía, también era una fuente de vida y de salud, ¿no? Entonces tenemos acá este arquetipo, ¿no? Que de alguna otra manera el contenedor es importante, pero es más importante lo que hay dentro de este contenedor, que ahí viene todo el tema que está ligado con la sangre de Jesús, con esta agua vivificadora, ¿no? Entonces el Grial vemos que es un contenedor en sí, pero lo importante es lo que se encuentra dentro del Grial. También está todo esto que mencionábamos anteriormente, cuando María Magdalena, junto con José de Arimatea, también llegan a las costas de Francia, que también se supone que María Magdalena trae el Grial a Europa, ¿no? Y los cátaros, en ese sentido, vienen, yo diría, como a unificar todo esto, de alguna u otra manera, porque también, recordemos, cátaros, catarsis, perfectos, purificados, ¿no?, que eran los primitivos cristianos también. Entonces, aquí, en ese sentido, los cátaros vienen a fusionar un poco lo que es este mito que decíamos
que se relaciona con el Santo Grial, y más sus enseñanzas que poseían, que obviamente, a pesar de que a lo mejor son temas distintos, en ese sentido ellos vienen a reunir todos estos elementos para convertirlos en uno solo, que en el fondo se definen, ¿no?, como el único objetivo. Se les llamaba a los cátaros como hombres y mujeres puros, que en realidad lo único que promovían era el amor directamente. O sea, no había más doctrina que esa. Era muy sencillo en ese sentido. De practicar, digamos, una gnosis interna en ese aspecto. La figura de Jesús, también recordemos que ellos no la divinizaban tanto como lo promovió la Iglesia Católica, sino que ellos lo aceptaban realmente como un mensajero de Dios, pero para los cátaros Jesús no era Dios directamente, sino que era un mensajero de él que vino a enseñarnos un camino en ese aspecto. Entonces, esta divinización, ¿no?, como de tantos, entre comillas, como superpoderes, como lo atribuía la Iglesia, que lo elevó a una categoría casi inalcanzable por los seres humanos, los cátaros lo humanizaban más, esta figura de Jesús, y realmente como que era alguien a seguir, ¿no?, como un ejemplo. Como os decía, todo esto viene a confluir en toda esta zona de lo que era sur de Francia, norte de Cataluña. Y aquí se dan varias, ¿cómo diría de alguna otra manera? Varias ramificaciones de todo esto. Tenemos que situarnos en esa época como un oasis, como os decía anteriormente, dentro de todo lo que significaba el resto de Europa, que estaba muy sometido al poder de la Iglesia. Nuestros hermanos mayores templarios, no hay registros históricos que hayan, como os decía, ido en contra de los cátaros. Al contrario, mencionábamos la vez anterior que incluso muchos apellidos de muchas familias templarias estaban ligadas a los cátaros. Entonces, también hay registros de que en algunos lugares o encomiendas templarias se dio cobijo a los cátaros también. A los cátaros los quemaron antes que los templarios. Tiempo después, terminaron los templarios teniendo el mismo fin que, como os decía, que los cátaros, que fue la hoguera. Vamos un poco lo que os decía, la figura de Leonor de Aquitania. Tal como mencionábamos al principio, fue muy, muy importante porque en esa época ella tuvo como 10 hijos. Fue una buena madre en ese sentido. Y uno de sus hijos fue Ricardo Corazón de León, que no olvidemos que fue uno de los últimos en ir a reclamar Tierra Santa también. Entonces tenemos ahí un linaje que también se transmite por ahí, que diríamos, por la investigación y todo concuerda, pues lo más probable es que hayan tenido sus bases en todo lo que era la enseñanza cátara, como os mencionaba anteriormente. Leonor de Aquitania también fue muy, muy perspicaz, en cierto sentido. Fue, aparte de todo esto que os decía, que ayudó a promover todo esto también del amor cortés a través de los profetas, o sea, de los poetas y de los trovadores de aquella época. Y también ayuda a potenciar todo lo que es el mito del Grial. Ella tenía como una, diría yo, especial inquietud en todo lo que era la importancia de la mujer, ¿no? Ella la hacía de alguna otra manera, quería que la mujer estuviese en esa igualdad de condiciones, pero claro, sabemos que el campesinado, digamos, el ser humano común y corriente, los que vivían al alero bajo los señores feudales, lo tenían muy difícil, porque en realidad, entre comillas, a pesar de todo, era un privilegio solo de las mujeres, entre comillas, y de la nobleza. Pero era un primer germen
de alguna otra manera, bueno, hoy en día podemos ver todo esto del feminismo que está tan extendido, y yo diría que fue en esos términos como la primera feminista históricamente, por así decirlo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, todo lo que ella promovió fue bastante importante. Con toda esta evolución, llegamos también, se hicieron muchas obras que tienen que ver con el Grial en aquella época. Una de las más conocidas es todo lo que decía el mito de Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿no? También hay que mencionar varias obras que vosotros también podéis buscar ahí en internet también. Está lo de Parzival también, como la obra del caballero, también el poeta alemán que hace toda esta obra que se llama von Essenbach, Wolfram von Essenbach. Él pone el concepto, ¿no? Este también como de la santidad, entre comillas, del Holy Grail, del Santo Grial, ¿no? Unido a lo que es este relato que mencionábamos. También está Chrétien de Troyes, que él también escribe acerca del Grial y hace las primeras referencias también respecto a este mito, ¿no? Ahí relata todo lo que también fue lo que Parzival como un guardián del Grial, y que finalmente él dice que el Grial lo lleva al cielo. Al final como que el Grial no se queda aquí en la tierra. Y como os decía, hay muchas obras que vosotros también podéis mirar y ver referido a todo lo que es el Santo Grial y muchos, como os decía, autores de la época, ¿no? Está también la leyenda, como os decía, de José de Arimatea, que muchos lo relacionan con un parentesco supuestamente con Jesús o la Magdalena, que muchas crónicas dicen que fue un familiar directo de Jesús, que en aquella época, recordemos las costumbres judías, que quienes podían entrar a las tumbas y todo eso eran familiares directos también, no era que cualquiera. Entonces, por eso, si José de Arimatea pudo entrar a sacar el cuerpo de Jesús, lo más probable es que haya sido un pariente cercano de él o de María de Magdala, ¿no? La Magdalena. Esto es bastante interesante, cómo va evolucionando todo este tema. Recuerdo, hay una película muy buena que vosotros también la podéis buscar ahí en internet, que se llama Las Brumas de Avalon, que refleja todo este paso de lo que era esta antigua gnosis, y cómo de alguna otra manera también pasa a ser parte del catolicismo de aquella época, y cómo se van, digamos, la nueva iglesia, en este caso católica, se va apoderando también incluso de muchos lugares de poder. Antiguamente, la construcción de las grandes catedrales, debajo de las grandes catedrales ya habían construcciones sagradas también. Entonces, vemos como de alguna otra manera la nueva iglesia no se va apropiando de todos estos mitos y de todos estos lugares también de poder, y también van haciendo suyos todo lo que es el culto a las vírgenes negras, y lo va adaptando digamos, a la nueva filosofía, ¿no? Y no se quedan atrás todas las sociedades secretas que evolucionan también con todo esto, ¿no? Como decía anteriormente, toda la gnosis cátara, de ahí beben los Rosacruces. Obviamente los templarios también sabemos que se entroncan con toda la enseñanza y la gnosis cátara.
Y tenemos todo el resurgimiento luego en el siglo, a partir del siglo XVIII, de la francmasonería, el rosacrucismo, el despertar del martinismo que hace Papus. Entonces, bastante importante en ese sentido, como os mencionaba, de todas las órdenes iniciáticas como, que beben de estas mismas fuentes que estamos mencionando, que empieza a evolucionar a partir del siglo XII. Es curioso, por ejemplo, todo lo que fue el tema de las SS nazis. Ellos anduvieron por la búsqueda, detrás de la búsqueda del Grial, estuvieron en Montsegur. Mencionábamos anteriormente a Otto Rahn, que fue un enviado de las SS en aquella época. Él se adentra en todo lo que es la investigación en toda esa zona de Montsegur. Eh, y él luego, cuando regresa a Alemania, ve todos los horrores que en realidad estaban cometiendo el resto de los alemanes con los judíos y todo eso, y rechaza un poco todo eso y queda un poco en shock, ¿no? Él incluso por Himmler fue incorporado a su grupo más directo, eh, y Himmler también queda maravillado con el libro que hace, que os lo recomiendo también, que lo podéis buscar, creo que está en internet, que se llama Cruzada contra el Grial. Ahí él penetra mucho con todo lo que es todo lo que es la enseñanza y la gnosis cátara. Y finalmente él entra en conflicto con todo esto que, claro, se da cuenta, ¿no?, de todo lo que, del amor puro que tenían en realidad los cátaros, y que chocan con todo lo que están haciendo los nazis con los campos de concentración y contra los judíos, ¿no? Entonces, él finalmente, los informes, él decide morir, pero todos concuerdan, la gran mayoría de los eruditos que se han dedicado a estudiar todo esto, él practica la endura, que era un tema reservado, como decía, a los perfectos cátaros, que se dejaban morir. Y finalmente ahí vemos que como un hombre de tantos siglos después se armoniza con toda enseñanza cátara y termina practicando estos mismos ritos que se practicaban en el siglo XI, siglo XII, a principios de 1930, 1930 y 30 y algo, ¿no? Eh, Como decía, el castillo que tenía la SS, que era el castillo de Bebelsburg, eh, ellos diseñaron todo ese castillo como para contener todos estos símbolos de poder que andaban buscando, entre ellos lo que os decía el Santo Grial. Solamente eran admitidos 12 generales, los más importantes de las SS. Haced vosotros la relación del número 12 con los números de apóstoles, y así un sinfín de cosas, ¿no? Y la forma del castillo tiene la punta de lanza como la supuesta lanza de Longino. Ahí también podéis apreciar ahí, todo esto está ahí en internet, lo podéis buscar y está. La forma que tenía el castillo y este famoso, la adoración que tenían hacia el sol negro. Que lo que os decía, vosotros tratad de estos temas mirarlo con altura de miras, ¿no? Porque sabemos todas las atrocidades que cometieron los nazis, pero quiero que también de alguna otra manera comprendamos el contexto general, y todo cómo se enlaza en este caso también, para algunos puede ser de manera más negativa, con todo esto del Grial, pero son hechos que ocurrieron así, en ese sentido, o sea, y la historia no la podemos borrar, digamos, como dicen, tapando el sol con un dedo, ¿no? Entonces yo digo todos estos aspectos para que de alguna otra manera tengamos una visión lo más ecléctica o general de lo que significa realmente todo este mito del Grial. No sé cómo vamos hasta aquí, querido hermano, de tiempo, si tú también quieres, obviamente, hacer tus acotaciones allí, que a veces soy bueno para hablar. Claro que sí, querido hermano. Primero, bueno, muy agradecido siempre con tu presencia. Me encanta todos los temas que has topado, porque definitivamente no se puede hablar del Grial sin entender mucho a los cátaros, sin entender bastante a los cátaros, perdón, y viceversa, ¿sí? Para entender a los cátaros también hay que ver todas las aristas que has mencionado del Santo Grial.
Pues voy a hacer unos pequeños paréntesis con respecto a los que he mencionado, porque el personaje de Leonor o Leonor de Aquitania es fascinante también, en la medida que ella rescata todas las leyendas que habían de caballerescas y de Merlín, que no son exclusivas de Inglaterra, sino de la zona de la antigua Bretaña, pero en Francia, ¿sí? Donde bajaron los galos incluso de las comunidades germanas y se fueron uniendo todas esas tribus. Entonces, como bien dices, ella logra unificar y revivir incluso estas leyendas. Uno de los 10 hijos de Leonor de Aquitania es precisamente John de Lusignan, de quien hay varias teorías, inclusive muy conspiranoicas, que dicen que todos los descendientes de él, todos los presidentes de los Estados Unidos tienen de alguna manera, algún parentesco con John de Lusignan. Pero bueno, exacto, sea o no sea cierto, John de Lusignan marca ese cambio, ¿no? Es decir, toda la descendencia de él es la que toma las riendas después en esa monarquía. Ricardo Corazón de León se dedicó más a las cruzadas y efectivamente, guerras, sí. Exacto. Y Leonor de Aquitania es un personaje fascinante en este punto de los cátaros, que definitivamente estoy de acuerdo, hay que tomarle en cuenta. Otra cosa también, hay otro grial que quisiera añadirle a todo lo que estamos conversando, y es la famosa piedra negra que buscaba Hitler, porque Hitler, como tú bien dices, cuando se enfrascan en toda esta búsqueda, se apasionan ellos con este tema inclusive se obsesionan con todo este tema de todos los elementos de poder, y en esa ansia de dominar el mundo, él inicia esa cruzada para rescatar, encontrar y buscar todos estos objetos. Hay una leyenda, como les decía la semana pasada, que no pudimos complementarle por tiempo, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, que es precisamente de la zona teutona. Entonces, hay una leyenda teutona que habla de que en el año 1220, un caballero templario de nombre Comtur, Comtur Hubertus es el nombre de él, de regreso de las cruzadas y con un pequeño ejército que tenía, él atraviesa toda la Mesopotamia y cerca de la ciudad antigua de Nínive, que ahora es el actual Irak. Él recibe una iniciación, él se asienta ahí en su peregrinaje, él se asienta y recibe una iniciación de un grupo místico que se considera que venían de los cátaros, que es una iniciación que está homologada más o menos con la diosa Isis. Esta diosa Isis, en las tradiciones antiguas, viene a ser la primera hija de Isis con Set, ¿sí? O sea, ya llegamos incluso hasta el panteón egipcio. Exacto. Entonces, ella aparte de la iniciación, cuenta la leyenda, esta es una leyenda, que esta entidad se le aparece a este caballero templario y le dice que se asiente cerca de las montañas de esta zona, es Untersberg, es el nombre, que se asiente ahí y que él tenía que quedarse ahí. Entonces él recibe eso como un mandato divino y se queda. Y él dice que la orden que él recibe es construir ahí una casa. Ahí esa casa que él construye es la réplica de Montsegur, ¿sí? Del castillo de Montsegur. Pero la orden de él, según la leyenda, era quedarse ahí hasta que venga un segundo encuentro o tenga una segunda aparición con esta deidad. Entonces, independientemente de esta leyenda, lo cierto es que él se queda y construye la casa, lo que él le llama el primer Comturei, que es al pie de la montaña de nombre Ettenberg. Y luego construyó una segunda estructura más grande que la anterior, ya en los siguientes años, él ya se queda. Y luego excava unas galerías subterráneas alrededor de esta zona de Uttenberg, y en una de ellas es donde hace este templo, el templo a Isis, ¿sí? Pero en el segundo encuentro se produjo más o menos en el 1226, se quedó ahí hasta una tercera orden que fue más o menos de 1238. O sea, ahí nomás ya se quedaba 12 años para el tercer encuentro. Pero durante ese tiempo, él se queda con el ejército. Dentro del ejército estaba todo su cuadro, su
su plana mayor, digámosle así, de caballeros templarios. ¿Sí? Estaban instalados ahí. Entonces, ellos reciben lo que se conoce más o menos como, no soy muy bueno para el alemán, pero más o menos como es el Die Zeit Offenbarung, más o menos, ¿sí? Que consiste en una serie de profecías acerca del Santo Grial. Entonces, desde esta zona teutona, ya, desde esta comunidad teutona, perdón, comienzan ya a formar también una leyenda del Santo Grial. Para esto, los caballeros templarios que estaban en Jerusalén ya tuvieron noticias de estos encuentros. Entonces, incluso notaron que la iglesia también asumió el silencio en cuanto a este tipo de leyendas, ¿no? Obviamente. No querían despertar el interés tampoco y la tradición se mantuvo. Entonces, de ahí proviene una tradición alemana que cuenta que los caballeros templarios, de ahí, los teutones incluso, ordenaron formar una secta científica secreta, que estaba asentada en Alemania, Austria, el norte de Italia, y el nombre que le dan a esta secta es, más o menos va como Die Herren von Schwarzenstein, que quiere decir, luego le traducen en inglés, y en inglés es The Lords of the Black Stone, los caballeros de la piedra negra. Entonces, las abreviaciones son DHB-SS. Entonces, dicen que las SS venían como una línea de emular esta secta alemana al estilo militar de los caballeros templarios teutones, y de ahí sale también la idea de que Hitler obviamente quería armar todo este aparataje reconstruyendo todo lo que fueron estas travesías y estas aventuras de los caballeros templarios a través del Santo Grial. Pero aquí el Santo Grial ya toma otro sendero interesante. Para ellos el Santo Grial es de esta piedra negra. Entonces, indistintamente de la piedra negra, la copa, etcétera, etcétera, lo que sí estaba claro para ellos es que esta piedra negra tenía su origen en el castillo de Montsegur, y eso fue lo que se llevaron los últimos cátaros, los últimos cátaros que sobrevivieron. Entonces, de ahí viene esta tradición graálica, llamémosla así, que distorsionada o no, era la versión de los nazis. Es decir, para los nazis, indistintamente de todo lo que había del Santo Grial, también estaba incluida la búsqueda de esta piedra negra. Es lo que les llamaba la atención, porque según esta tradición germana, teutónica, dicen que esta piedra negra cayó del cielo. Entonces, luego vinieron muchas hipótesis en el futuro acerca de que, inclusive ya en el siglo pasado, hubieron muchas especulaciones acerca de todas estas piedras, y un pintor, me parece, o un artista, no estoy seguro, vamos a buscarle bien, creo que es Roderick, el nombre de él, que ya lleva una piedra a un museo en Nueva York, y de donde todos los grupos que ya estaban creados en esa época en Estados Unidos, como la Golden Dawn y otras más, estaban atrás también de esta piedra. No llegan a comprobar si es la misma o no. Lo cierto es que la SS nazi, es decir, la Alemania nazi, con la SS, buscaba esta piedra negra. Entonces, y de ahí sale también otra tradición, que es el Graal, les llamaban el Graal, por esta piedra que en el persa árabe más o menos es como piedra sagrada, y tiene un color negro-violeta, o sea, eso es lo que les llamaba la atención. Es mitad cuarzo, decían, ¿sí? Y mitad amatista, y es una mezcla entre cuarzo y amatista y otros elementos que no son reconocidos al menos, y de ahí la teoría de que esta cayó del espacio, ¿sí? El tema es que esta piedra había estado en custodia de los cátaros y llegó por contrabando, custodiada por incluso 4 mujeres cátaras, hacia el fuerte de Montsegur. Entonces ahí estuvo hasta el día que se fueron. Y dicen, inclusive los investigadores, los historiadores dan la fecha del 14 de marzo de 1244. Entonces ahí se crea esta leyenda cátara que asegura que 700 años después de la destrucción de su religión, el Grial va a ser devuelto a los legítimos dueños. Exactamente. Entonces, estos dueños...
Sí, sí, que sí. Estos dueños son de esta tradición germano-teutona y entonces ahí es de donde se toman los nazis y dicen, no, somos nosotros somos la SS del Schwarzenstein, somos los caballeros negros de la piedra negra. Entonces nosotros ahí toma fuerza este tema de las profecías y ellos se asumían ser los herederos que tenían que cumplir con esta profecía. De todas maneras, sea como sea, estaban vinculados con palabras como la diosa, el caballero, la piedra, la profecía y la humanidad, la piedra negra, los caballeros negros, el sol negro. ¿Sí? Entonces, todo comienza a unarse y definitivamente todo apuntaba a la tradición cátara. ¿Sí? Entonces, Tal ese como, sí, sí, es ajá, bastante interesante. Bueno, perdona que te interrumpa, no se termina no, la idea, querido hermano. no, Es que sí, no, sigue, te iba a sigue, complementar, dime. precisamente, tú que tocaste el tema de las piedras, yo tuve directamente que ver con estas piedras sagradas que tú dices. Solo que en los Pirineos, por el lado de España, me tocó junto a un grupo de amigos que andamos también por estas zonas investigando, buscando cosas. Ya, Y uno de estos amigos nos habló precisamente de estas piedras, pero era una piedra roja. ya, Llegamos a un pueblito cerca de la frontera con España, o sea, perdón, con Francia. Eh, Cerca hay un paso ahí que ahora no recuerdo bien el nombre. Bueno, y ahí uno de estos amigos con los que íbamos conocía a un lugareño que él era un hombre solitario. Algunos decían que era un poco alquimista porque tenía ahí, la hacía preparado, hacía elixires con flores. Él tenía una pequeña tiendecita de elementos de naturopatía y tenía aceites de esencias de plantas y eso. Y este señor a él le había regalado una piedra de color rojo y que luego él nos cuenta la historia que se relaciona con todo lo que tú acabas de mencionar, pero tú veías la piedra, era un color rojizo, pero la particularidad que tenía y que lo hacía diferente al resto de las otras piedras es que cuando tú le echabas agua y la empezabas a remover, soltaba un líquido color rojo. Cosa que tú haces eso con cualquier piedra, o no sé, las personas que se dedican al estudio de las piedras a lo mejor podrán corroborar o no, pero si tú le pasas un poco de saliva a una piedra, pues no sale nada. Entonces, él decía que esta piedra lo más probable es que haya sido un resto de meteorito, que no se sabe muy bien la composición, y que los lugareños que tenían acceso a esta piedra, cuando estaban enfermos, se hacían como una especie de infusión con esta piedra. Pero lo curioso es que nadie sabía de dónde realmente estaba esta piedra o quién realmente la poseía, ¿no? Entonces también era como interesante porque alguna gente de este sector la tenía, pero tampoco todos, pero ellos tampoco nunca revelaban o podían decir, oye, mira, sí, en el monte más allá está. No, ellos también eran muy reservados para eso. Y eso lo pude tener yo en mis manos y comprobarlo. Y la verdad es que uno puede ver, digamos, piedras rojizas cerca de los ríos, los manantiales, ¿no? Pero la verdad es que yo lo tuve en mis manos y era una composición bastante extraña, y a pesar de que era un trozo, bueno, un poco mediano, una cosa así como de un puño, la mitad de un puño, tú la tomabas y no pesaba tanto como lo que debiese pesar una piedra, entre comillas, normal, ¿no? En ese sentido, era muy liviana en ese aspecto. Y como os decía, dentro de lo que es la tradición de la zona donde estaba, se decía que los lugareños cuando tenían enfermedades muy fuertes, incluso relataban de gente de casos de cánceres o de gente que ya médicamente estaba desahuciada, se acercaban a este lugar y para que le dieran infusiones con este tipo de piedra.
Y precisamente, claro, o sea, por eso te digo que lo curioso, todo el relato que tú haces, en ese sentido, yo también lo pude comprobar, digamos, físicamente. No era negra la piedra, era roja. Pero podemos comprobar realmente todo lo que hemos estado hablando, que todos los mitos y, como se dice, las fantasías, ¿no? Están albergadas con algo de verdad, solamente que con los años, con los siglos, se ha ido exagerando más todo eso, ¿no? Pero cuando vamos a la raíz, cuando vamos a la fuente de las cosas, nos podemos encontrar realmente con pruebas físicas de lo que en este caso estamos hablando, y eso es lo que lo hace interesante. Ahora, a mí en lo personal, cuando hablamos de este tema del Grial, tenemos que pensar que todo lo que está sometido a las leyes materiales está sometido a las leyes temporales en ese sentido, porque hablar de un tesoro material, en algún momento, como se dice, el polvo vuelve al polvo, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, estamos regidos por ciertas leyes naturales en ese sentido, para que, yo digo, tengamos un entendimiento de lo que significan estos símbolos de poder, si es que llegasen a existir físicamente, están sometidos a estas leyes de la temporalidad, como os decía. Para mí, en lo personal, el tema del Grial finalmente viene a ser la posibilidad de absorber, ¿no? algo de lo divino en nosotros mismos. Más allá de que también pueda existir o no un linaje, lo que hay detrás de todos estos mitos y estos arquetipos es este reencuentro que debemos tener con la divinidad en nosotros mismos, que no hay, o sea, no hay intermediarios entre nosotros y la divinidad, ¿no? Y ese es el camino que debemos emprender, tal como decía, el que llegue alguna vez a tener el Grial, tiene que ser una persona pura en ese aspecto. O sea, eso quiere decir que el acceso que vamos a tener a él tiene que ser desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? En ese sentido, tal como los cátaros, puros de intenciones y de pensamientos, ¿no? Producir esa catarsis y ese cambio interno, que es lo que de alguna u otra manera nos hermana a todos en esta misma circunstancia, que seguimos este camino entre todos los que tenemos estas inquietudes espirituales, por así decirlo de alguna u otra manera. Así es, mi querido hermano, totalmente de acuerdo contigo. El tema del Grial se resume en el enorme y cósmico arquetipo de nosotros convertirnos en esas copas recipiendarias y cumplir con nuestras alquimias, nuestra alquimia personal, nuestra alquimia humana, y para eso precisamente estamos nosotros trabajando hombro a hombro para ir caminando en este sendero iniciático desde las distintas latitudes, pero como siempre decimos, trabajar en lo que nos une, ¿no es cierto? Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Sí, mi querido hermano. ¿Qué te parece? Bueno. Te voy a hacer una propuesta. Nosotros aquí en este espacio, como tenemos mucha gente que nos escribe, hay una persona de España que quiere compartir con nosotros también su experiencia y su conocimiento acerca de la tradición cátara. Me parece muy interesante, he conversado con ella, es una querida hermana, Katy Peñuela, ya de una vez te nombro Katy porque sé que más tarde cuando veas este programa, ya te he nombrado, ya como nos comprometimos también contigo, para hacerlo en 15 días. El próximo sábado no, luego tenemos que cumplir aquí con otra agenda, pero de hoy sí, en 15 días nos reunimos. Le recibimos aquí a Katy para que comparta con nosotros también lo que desee compartirnos. Y a ti, Álvaro, también sé que tienes un excelente trazado realizado acerca de este tema. A ver también si nos compartes en este espacio, bienvenido. Sí, por supuesto, claro. Bueno, Katy, cátaros, o sea, va a estar genial eso. Así es que, no, claro, perfecto. Ahí que nos pueda dar más información, más datos, y encantado. Claro. Así vamos aprendiendo todos y de alguna otra manera
lo que tú mismo mencionabas, ¿no? De que a pesar de las distancias y de todo esto, estamos unidos en el espíritu, por el verbo, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que va a ser bastante interesante, y también yo lo que hablábamos tras bambalinas también antes de comenzar, ¿no? Que también toda la relación cerca, tal como decía, cerca de algunos lugares cátaros, normalmente había una encomienda templaria, y eso también es bastante interesante. Y Sí, también podemos también más adelante analizar todo lo que era, porque no olvidemos que los templarios, si bien estaban en Jerusalén, pero también tenían otro frente, que era toda la zona de España, que estaban ayudando a expulsar a los árabes también, que llevaban más de 700, 800 años ahí en toda esa zona también. Entonces los templarios, no mucha gente sabe, estaban en dos frentes, por así decirlo, tanto en Jerusalén y todo lo que es la zona de España. Y ahí también surgen muchos mitos, surgen muchas historias que también están relacionadas con estos lugares de poder que mencionábamos anteriormente. Eh, y estas encomiendas templarias que estaban en todo lo que es la zona que a mí me ha tocado estar y presenciar directamente, con todo lo que es el norte de Cataluña y toda la zona de la Conca Barberá también. Ahí hay todo un tema bastante interesante, incluso con los nombres de las ciudades que hay alrededor, que están ligadas a la presencia templaria en el siglo XII. Hay pueblos ahí, por ejemplo, solo por mencionar, Salomó, que se llama Salomó, pero hace alusión al rey Salomón. Escaladei, Escalera a Dios. Riera de Gallá, la Pangea, ¿no? La primera tierra donde estaban todos los continentes unidos. Entonces hay nombres muy curiosos también en esa zona, que también lo que te decía anteriormente puede dar para tal vez hacer una nueva charla también con todos estos datos, que sería como templarios en Cataluña y en el reino de Aragón también. claro Así que que bueno. sí. Claro que sí, querido hermano. Bienvenido siempre. Excelente. Tenemos mucho que seguir dilucidando aquí. Es un tema fascinante. De aquí Así es. entonces, mi querido hermano, quedamos agendados para 15 días de recibirnos a Katy y Muy seguimos bien. con este tema. Por esta noche entonces, queridos hermanos, querido hermano Álvaro, muchas gracias. Vamos a descansar. Agradezco tu presencia, tu aporte. Siempre es enriquecedor compartir con todos los hermanos y el público, los hermanos, todos los que nos escuchan. Este es un espacio abierto, así que seguimos pendientes también de sus mensajes, sus sugerencias, sus saludos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Mis queridos hermanos templarios, no se olviden, la obra jamás se suspende. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Querido Álvaro, un fuerte abrazo para ti también. Una buena Un noche. fuerte abrazo, querido hermano. Buenas noches. Adiós.